Hola amigos, muy buenos días. David, el amado de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hoy vamos a leer capítulo 11 del segundo libro de Samuel y seguramente van a haber muchas preguntas. ¿Cómo una persona que es amada por Dios puede permanecerle fiel a pesar de las tentaciones y de sus propias debilidades? Y bueno, vamos a leer, es una historia que nos llevará cuando menos 3-4 días llevarla, pero hoy vamos a leer en el capítulo 11 los versículos del 1 al 13 nada más, y dice así: llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén, y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y ella estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Betsabé quedó embarazada, así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Al oír esto, David le ordenó a Joab que le mandara a Urías el hitita, pues quería hablar con él. Joab así lo hizo. Y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y su ejército y cómo iba la guerra. Luego le ordenó que fuera a descansar a su casa. En cuanto Urías salió del palacio, el rey le envió lo mejor de su comida y bebida. Pero Urías no fue a su casa, sino se quedó a dormir a la entrada del palacio junto con los soldados de la guardia personal del rey. Al día siguiente le informaron a David que Urías no había dormido en casa. Entonces David lo mandó llamar y le preguntó: ¿por qué no dormiste en tu casa? Y Urías le contestó: mal haría yo en ir a mi casa a comer y beber y tener relaciones sexuales con mi esposa, mientras el cofre del pacto de Dios y todo el ejército está en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así. Entonces David le dijo a Urías: quédate aquí por lo menos esta noche y mañana volverás al campo de batalla. Y enseguida lo invitó a comer y beber hasta emborracharlo. David creía que así Urías se iría a su casa, pero aunque Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente, tampoco esa noche durmió en su casa, sino que de nuevo se quedó con los soldados de la guardia personal del rey. Esta es una interesante historia y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? David, ese jovencito que fue ungido por Dios desde temprana edad como el rey de Israel, ese joven que venció al gigante Goliat y no pudo vencer sus propias debilidades. Y es que David es un ser humano sujeto a sus propias debilidades. Pero vamos a ver, solamente como tomando un pensamiento para este devocional, quisiera ir a los primeros textos, y dice que cuando llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Es decir, por principio de cuentas, David debía estar con su ejército en el frente de guerra. Pero en esta ocasión, David no quiso salir con su ejército y prefirió quedarse en su palacio. Y dice el pasaje que una tarde, después de que descansó un poco, se levantó y paseando por la azotea de su palacio, de pronto vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando. El apóstol Juan, en una de sus cartas, nos habla y nos dice que nuestros grandes enemigos de este tiempo son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y David cayó bajo el influjo del deseo de lo que sus ojos vieron y de lo que su carne sintió. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Sí, David era un hombre amado de Dios y era un hombre que amaba a Dios. Era el hombre que escribió: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero lo que encontramos aquí es un descuido. El descuido y la ociosidad de que David debía estar en el frente de batalla guiando a sus ejércitos. Pero él prefirió quedarse en su palacio.
Y en una tarde que no tenía nada que hacer, simplemente vio por el balcón de su casa y vio hacia un lugar donde no debió haber visto. Queridos amigos, uno pudiera criticar a David en todo esto que sucedió, pero solamente quisiera tomar una reflexión para nosotros en este tiempo. Porque fíjense ustedes que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12, y le dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Nosotros creemos que Dios nos ha elegido para formar parte de su pueblo y que una vez que Dios nos llama a su pueblo, esa distinción no podemos perderla porque depende de la palabra y la promesa de Dios. Pero eso no nos exime de nuestra responsabilidad de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Queridos amigos, solamente así podemos entender que, por ejemplo, Dios había ordenado en la ley de Moisés, allá en Deuteronomios capítulo 6, y le dijo: escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo, cuélgalas en tu frente, escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos seres humanos sujetos a debilidades. Y si nosotros ponemos nuestra mirada en aquellos deseos de nuestra carne, en aquellos deseos de nuestros ojos, pues lo más seguro es acabemos cayendo frente a esos deseos que se generan en nuestro corazón. Yo quisiera añadir una lectura más de lo que Pablo escribe a los Gálatas. Dice en el capítulo 5, versículo 16: por eso les digo, obedezcan al Espíritu y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Pablo dice, nosotros podemos vivir conforme a los deseos del Espíritu o conforme a los deseos de nuestra carne, conforme a lo que el Espíritu de Dios genere en nuestra vida o conforme a lo que hacemos de nuestros malos deseos. David, un rey amado por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, pasó por un momento de ociosidad y de descuido. ¿Estás tú pasando por un tiempo de ociosidad y descuido en tu relación con Dios? Porque sí es cierto, hemos sido llamados por Dios. Que el que Cristo haya muerto en la cruz ya es un hecho. Eso no va a acabar, eso no va a morir, eso no tiene una vigencia, es un hecho real. Lo que Cristo hizo es para la eternidad. Pero algo muy diferente es que nuestra fe, nuestra condición espiritual necesita alimento, necesita que estemos enfocados, necesita disciplina de nuestra parte. Precisamente aprender a ser un discípulo de Jesucristo requiere de disciplina y se requiere de nosotros que estemos enfocados en el estudio de la palabra de Dios, que mantengamos viva nuestra comunión con Él a través de los tiempos de oración, que mantengamos nuestra presencia y participación en la comunidad de los creyentes de la iglesia, que mantengamos activos proclamando el Evangelio, sirviendo a Dios, sirviendo a los demás, estando en comunión con su iglesia, adorando a Dios a través de nuestra alabanza en los tiempos dominicales y a través de nuestra comunión diaria. ¿Estás tú ocioso? ¿Estás descuidando tu relación con Dios o estás enfocado en ella? Porque si tú estás descuidado, vamos a acabar igual o peor que lo que hizo David. Mantengamos nuestra mirada puesta en Él. Y el único que va a poder lograr vencer nuestros malos deseos es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por este mensaje de tu palabra a nuestra vida, porque reconocemos que somos personas débiles, sujetas a nuestras pasiones y deseos, pero solamente el Señor Jesucristo, obrando en nosotros, puede darnos la victoria para vencer.
Queremos vivir sujetos al Espíritu, conforme a lo que el Espíritu obra en nosotros, porque tú obras en nosotros el querer y el hacer tu buena voluntad. Ayúdanos cuando estamos ociosos, cuando hemos descuidado nuestra relación contigo. Danos ese amor que fluya de nuestro corazón para buscarte, para buscar tu rostro, para hacer más íntima, más personal, más profunda nuestra comunión contigo. Y no solamente en una manera personal, sino tal vez a través de tu familia, la iglesia. Danos la oportunidad de ser fortalecidos como aquel tizón que es metido en la fogata y que se reaviva del fuego de la comunión de unos con otros. Oh Padre, pongo en tus manos a aquellas personas que en este tiempo reconocen esa ociosidad, ese descuido, ese alejamiento en su comunión contigo. Permíteles regresar pronto a ti. Pon en sus corazones el deseo vehemente de hacerlo así. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.